A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En una familia muy humilde de 17 hijos, uno de los pequeños, el penúltimo, también estaba obligado a trabajar en la pequeña fábrica de su padre. Aquel lugar era una fábrica de velas y jabones, de insoportables olores por las grasas animales y otras sustancias orgánicas. El niño, desesperado, le dijo a su padre que aquello era superior a lo que él podía resistir. El padre, un puritano trabajador y estricto, le dijo que lo que él no podía resistir era a una persona con pereza para trabajar, y menos siendo su propio hijo. El niño buscó una salida y le respondió que prefería otros olores, el olor de la tinta sobre el papel, por ejemplo, y le pidió permiso para trabajar en una imprenta. Y así fue. Ese niño después se hizo impresor de periódicos, escritor, político e inventor. Se llamaba Benjamin Franklin, uno de los voceros de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero mientras pensaba en la libertad en esta tierra, también miraba hacia el cielo para observar las nubes. Consciente de estar jugándose la vida, Benjamin Franklin elevó una cometa con puntas metálicas en medio de una intensa tormenta. Fijó un cable a tierra y un día logró lo que parecía imposible. Le arrancó un rayo a una nube. En ese momento se inventó el pararrayos. Poco tiempo después, en Filadelfia, ya se habían instalado más de 400. Pero no solo eso. Franklin fue también el inventor de los lentes bifocales y un original pensador. Si hoy pudiera hablarnos, nos diría algo como esto. ¿Amas la vida? Pues no pierdas el tiempo, porque de eso está hecha la vida. No hay mejor predicador que la hormiga, que no dice nada. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses. Y así, apoyado en su lucha política, en sus inventos y pensamientos, desde la eternidad nos mira y nos habla Benjamin Franklin. Y lo estamos recordando, porque un día como hoy partió hacia el silencio y el misterio. Era un 17 de abril de 1790, y el mundo le agradecerá por siempre su talento. Las principales noticias del día. Titulares. Ministro de Economía va a Washington para reuniones con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Petro suspende gabinete bilateral entre Colombia y Ecuador por crisis con México. Exministro Santos Alvite es llamado a juicio político. Editoriales: Simón Espinosa Cordero, Miedo a la vista. Hernán Pérez Luz, La demanda de México. Noticias del día. Ministro de Economía va a Washington para reuniones con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, viajó con una delegación de autoridades económicas ecuatorianas a Washington para asistir a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esta cartera de Estado informó que Vega tendrá reuniones bilaterales con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con la secretaria de Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldhan, entre otras autoridades. A inicios de abril estuvo en el país una misión del Fondo Monetario Internacional. En esos días, el portavoz del fondo, Julie Kozak, indicó que Ecuador ha solicitado un programa de apoyo al Fondo Monetario Internacional y nuestro personal colabora activamente con las autoridades para evaluar la situación económica y apoyar sus esfuerzos para abordar los desafíos que enfrenta el país, dijo. Además de los esfuerzos por mejorar la seguridad pública, las políticas deberían centrarse en garantizar la sostenibilidad macroeconómica y fiscal y crear las condiciones para un crecimiento más fuerte e inclusive, añadió Kozak entonces. La visita del ministro de Economía será del 16 al 22 de abril. También asistirá a una mesa redonda sobre deuda soberana, la coalición de ministros de finanzas por la acción climática, la Alianza para la Migración Circular Regular entre España y América Latina,
y un conversatorio con ministros de finanzas sobre programas fiscales. Petro suspende gabinete bilateral entre Colombia y Ecuador por crisis con México. El gobierno de Colombia suspendió el gabinete bilateral que estaba previsto con su similar de Ecuador. El presidente colombiano Gustavo Petro manifestó que la razón de esta suspensión es que el presidente de Ecuador no se arrepiente del asalto de las fuerzas ecuatorianas de seguridad a la Embajada de México el 5 de abril. Dicha reunión para tratar asuntos bilaterales estaba programada para el próximo 25 de abril en la ciudad colombiana de Ipiales, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Esa cita, la número 2 entre los dos gobiernos, había sido acordada el 2 de abril, 3 días antes del asalto a la embajada, en una reunión que sostuvo en Bogotá la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld con su homólogo colombiano Luis Gilberto Murillo. En dicha reunión también participaron el ministro colombiano de Justicia Néstor Osuna y el secretario de la Administración Pública y jefe del gabinete de Noboa, Arturo Félix. Desde el asalto a la embajada, Petro se ha mostrado muy crítico con el gobierno de Ecuador. Esto pese a que el colombiano fue el único mandatario que acudió a la posesión presidencial de Noboa en Quito. Tras el asalto, Petro aseguró que Colombia promoverá acción para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expida medidas cautelares en favor de Jorge Glass, detenido en el asalto a la embajada mexicana. Petro considera que eso violó de manera bárbara su derecho al asilo. Con esto, Petro, cercano al Grupo de Puebla, se suma a la tendencia de los países gobernados por figuras de izquierda que apoyan a México en su afán de conseguir sanciones contra Ecuador. Exministro Santos Alvite es llamado a juicio político. Con 8 votos a favor, la Comisión de Fiscalización aprobó este 15 de abril del 2024 un informe que recomienda enjuiciar políticamente al exministro de Energía Fernando Santos Alvite por el supuesto incumplimiento de funciones. Cerca de 2 horas sesionó la comisión presidida por Pamela Aguirre, en la que se conoció y aprobó el informe, el mismo que pasará al Pleno del Parlamento para una posible censura del exministro del gobierno de Guillermo Lasso. La moción fue presentada por el oficialista César Umajinga. Con el informe, Fiscalización recomienda al Pleno del Legislativo continuar con la etapa de interpelación. Al exministro se lo responsabiliza por un supuesto mal manejo de la crisis energética en Ecuador, cuyo efecto fue el racionamiento de energía por no tomar medidas preventivas en época de estiaje. La comisión evaluó que, a pesar de que el estiaje se agravó debido al fenómeno del Niño, los organismos climatológicos y de riesgos, tanto nacionales como internacionales, habían advertido de la situación, por lo que las autoridades podían prever y tomar medidas. La mesa legislativa observó que hubo una improvisación, falta de acciones concretas, así como el incumplimiento del Plan Maestro de electrificación de los mantenimientos programados y la repotenciación de algunas hidroeléctricas y termoeléctricas para suplir la falta de generación durante la sequía. Santos Alvite no compareció durante la etapa que correspondía presentar las pruebas de cargo y de descargo. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Roberto Aspiazu, empresario, columnista, para hablar acerca de la consulta popular y su postura. Escuchemos lo que dijo. Y muchos de mis colegas de la dirigencia empresarial o empresarios con quienes he tenido oportunidad de conversar sobre la materia van a votar por el sí en la consulta popular. Entre otros factores, hablando de seguridad, por el hecho de que no podemos pasarnos de decreto ejecutivo en decreto ejecutivo. Estado de excepción en estado de excepción. Porque finalmente esa es una alternativa que se ha venido agotando, inclusive desacreditando los propios estados de excepción, y desde el punto de vista de la seguridad que está demandando el Ecuador, se requiere que las Fuerzas Armadas participen activa y permanentemente junto a la Policía Nacional, complementándose respecto a todos estos temas que tienen que ver con la seguridad, incluida aquella relacionada al control de las cárceles, de manera tal de que yo lo veo con un sentido de afianzamiento de la institucionalidad, de la legalidad relacionada
Creo que es importante, por ejemplo, vinculado también a la seguridad, incluir esto relacionado a los jueces constitucionales especializados, porque finalmente esa es una opción que merced a la Constitución garantista de Montecristi la utilizan terroristas, narcotraficantes, líderes de las bandas del crimen organizado para presentar medidas cautelares y conseguir que un juez de tránsito en Manabí, eventualmente estando bajo jurisdicción de Quito o Guayaquil, dispongan de que se han violentado sus derechos constitucionales y les otorga medidas preventivas. Esa reforma, por ejemplo, va a cortar de tajo un tema que ha venido comprometiendo con mucho la corrupción de la justicia y desde luego el relacionamiento que esta ha venido teniendo de una forma estructural con el crimen organizado y con estamentos de la propia fuerza pública, especialmente de la Policía Nacional. Y un tema que pretende ser controvertido, que se lo tenía aparentemente muy claro hasta hace algunos días, la extradición de ecuatorianos a otras jurisdicciones internacionales. Bueno, ese es un problema que se siente en el país debido justamente al cuestionamiento de la función judicial que anda pues por los suelos en las últimas encuestas. Narcotraficantes como Fito, como Colompico, que por cierto están fugados, son requeridos por otras latitudes, por otras cortes quizá menos comprometidas que las nuestras. En ese sentido, tú como dirigente empresarial, ¿cómo ves esa medida que propone el gobierno? Bueno, yo lo que puedo reflexionar es alrededor de que una herramienta de esta naturaleza ha estado desde hace muchos años disponible en países como México y Colombia. Y yo creo que de una manera u otra le ha funcionado porque finalmente sus cárceles tampoco son seguras y los capos de los carteles de la droga que eran apresados se fugaban prácticamente a discreción. Hay muchos casos, el más conocido de todos ellos y relativamente recientes del Chapo Guzmán, de manera tal de que nosotros de modo propio como Ecuador tenemos nuestros propios chapos que últimamente se han dado el lujo de, estando presos a discreción, salir, fugar y estar en este momento en libertad en paradero desconocido. Entonces, yo creo que, como digo, esa es una herramienta muy útil para efectos de una lucha efectiva contra el crimen organizado, proyectado todo esto en el mediano y largo plazo también. El tema del trabajo por horas. Eso en las últimas horas se está discutiendo, hay puntos polarizados, los sectores de la izquierda, los sectores sindicales y últimamente la Revolución Ciudadana hablan de una regresión de derechos si se aprueba esta pregunta. Eso no es así, finalmente hay que investigar e informarse acerca del tema. La mayor parte de los países del mundo tienen trabajo por hora y trabajo de contratos a plazo fijo. Eso es sencillamente de hacer la averiguación con la Organización Internacional del Trabajo. Yo en algún momento cuando estuve en el Comité Empresarial Ecuatoriano hice el contacto respectivo y verdaderamente me transmitieron de la OIT el mensaje de que somos de los poquísimos países del mundo que no tenemos un régimen de trabajo por hora. Que eso surgió durante el populismo de la elaboración de la Constitución de Montecristi, supuestamente era para ganar. En ese tiempo la tercerización laboral estaba permitida por la ley, entonces hubo un contexto histórico por entonces. Hoy en día tenemos que ver cuáles son las realidades del país, que apenas una tercera parte de la población económicamente activa tiene un trabajo formal, y no es que se procure informalidad por este lado, sino que de modo propio hay este tipo de modalidades de trabajo que se están dando espontáneamente sin necesidad que estén sometidas a un régimen legal. Sach Sarid, embajador de Israel, en Radio Sucesos habló sobre el ataque de Irán a Israel. Veamos la nota. Primero, fue la primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Irán ataca a Israel todo el tiempo y todos los años desde la Revolución Islámica en 79. Pero no directamente, sino siempre por sus apoderados, Hamas, claro. Sí, o proxies, Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y más. Eso fue la primera vez. Eso fue un ataque, esos ataques que usted dice indirectos son con financiamiento, con apoyo logístico, etcétera.
Sí, todos esos apoderados son parte de Irán, en efecto. O sea, no operan solo, están bajo de las alas de Irán, los financia, los ayuda militarmente, los da armas y los da apoyo político. Ahora, eso fue la primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Eso es sin precedente. Otra vez que sin precedencia es la cantidad de misiles y de drones suicidas, en total más de 300. Y en muy poco tiempo. No hubo en la historia, ¿no?, un ataque tan concentrado, ni Rusia a Ucrania, no, eso no existía. Y la otra, el tercer elemento fue la interceptación de Israel. 99% de los drones y de los misiles fueron interceptados y ni llegaron a Israel. Ahora, esta interceptación no solamente fue hecha por el domo de hierro, que es el escudo de protección israelí, también participaron países aliados ayudando a interceptar los misiles y los drones. Es verdad. Primero hay que decir que el domo de hierro es una capa de protección que tenemos en Israel, pero hay otras capas. Para misiles de larga distancia hay otras capas de protección. Lo más conocido no tiene nombre en español, pero se llama Arrow, como flecha. Se llama Arrow, hay Arrow 1, Arrow 2 y hasta Arrow 3. Hay muchas capas de protección. Y es verdad que recibimos también el apoyo de nuestros aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y también un país en el Medio Oriente, que ellos también bajaron algunos de esos misiles y drones suicidas, pero la mayoría fue interceptación israelí. Ahora, el 99% de todos estos drones y misiles fueron destruidos en el aire antes de tocar tierra. ¿Verdad? Ese 1% tocó tierra, ¿en dónde y cuánto afectó? Tocó al lado de un base militar en el sur de Israel, causó muy poco daño, casi nada, y parece que los iraníes tenían como objetivo bases militares y otras instalaciones militares o semimilitares. Comparando, embajador, con el ataque del 7 de octubre de Hamas, el que desató toda esta escalada que se viene desarrollando por 6 meses, ¿el ataque es a una mayor escala el que ocurrió el sábado? Sí, es una escalación. ¿Es una escala mayor, militar, militarmente hablando? Sí, porque Hamas, con toda su crueldad y las cosas horribles que hizo el 7 de octubre, no tiene un poder militar muy grande. Irán es otra cosa. Irán es un país grande, con un ejército bueno y grande, así que sí, es otra escala. ¿Por qué causó más daño la irrupción de Hamas que el ataque iraní? Más que todo porque Hamas nos tomó por sorpresa. Eso es la gran diferencia. No pensamos que Hamas iba a hacer una cosa tan cruel y también que Hamas iba a suicidarse como una organización haciendo este ataque. Y está perdiendo ahora, lo vamos a derrotar completamente. Israel estaba preparado para recibir un ataque iraní. ¿Creían que iba Irán a atacar directamente a Israel luego de lo ocurrido con la embajada de Irán en Damasco, en la capital de Siria? Sí, primero tengo que hablar un poco del ataque que ustedes dicen en la embajada. Primero, Israel no asumió responsabilidad. Segundo, no fue embajada, fue un edificio al lado del consulado de Irán en Damasco. No fue ninguna embajada. Tercero, la gente que fueron lastimados ahí no fueron diplomáticos ni civiles, fueron generales iraníes en uniforme. ¿Qué hacían ahí generales iraníes? Ayudando a Hezbollah a luchar contra Israel. Después de este ataque, sí, Irán anunció que va a responder y todos supimos que la represalia iraní iba a llegar. La respuesta de los países aliados, que fue básicamente defensiva para lograr neutralizar el ataque iraní. De ahí en más, por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que no va a intervenir más en una escalada o una posible escalada del conflicto. Esto de alguna forma tranquiliza si es que Rusia no se mete también. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que va a pasar en los días siguientes? Se supone que en las próximas horas Israel debe anunciar, si es que lo va a hacer, cuál va a ser la respuesta al ataque iraní. Bueno, primero Israel todavía no ha decidido, el gobierno está pensando en eso, o quizás ha decidido y todavía no está publicado. Es probable que vamos a responder. Yo personalmente creo que tenemos que responder, no se puede seguir adelante como no si pasó nada. Y es probable y pensamos que sí, vamos a responder. ¿Cuándo y dónde? Eso queda para decidir, pero va a ser un lugar y un tiempo adecuado para todos ellos que
piensan de una tercera guerra mundial, eso no va a pasar. Ninguna parte tiene el interés de llegar a una guerra en gran escala, no solamente Estados Unidos, tampoco Israel, tampoco Irán. O sea, eso no va a pasar. Pero yo sí quisiera ampliar un poco acerca de la comunidad internacional. Yo quisiera que la gente, los civiles, los ciudadanos de Ecuador entiendan que eso es no solamente un conflicto entre Israel y Irán y sus apoderados, sino que es un ejemplo, una implementación de un conflicto mucho más profundo entre el mundo democrático, libre, liberal, que busca la prosperidad, que busca la paz, que con países como Estados Unidos y Canadá y la mayoría de los países de América Latina, Israel obviamente, la mayoría de los países de Europa, contra un otro mundo que está liderado por países como Irán, Corea del Norte, Venezuela también, que no son democráticos, que no son libres o liberales, que no buscan la paz y que fomentan el terrorismo. Y si Israel va a perder con Hamas o con Irán, va a perder todo el mundo democrático, libre y liberal, y vamos a ver el terrorismo en las ciudades de estos países, como pasó a propósito hace un mes más o menos en Moscú. Eso vamos a ver en otros lugares. Por eso hay que apoyar a Israel. En Impacto Informativo, Medardo Leas, analista político, habló acerca del impasse Ecuador y México. Escuchemos su opinión. Porque tenemos a un presidente de la República de un país como México, un país grande, que tiene naturalmente una representación geopolítica importante en todo Centroamérica, incluso en Norteamérica, que comete ciertos exabruptos ideológicos y comienza a atacar al Ecuador, porque no era correcto que diga que para ganar una elección se atentó contra el señor Fernando Villavicencio. Es una ofensa, pero que ya rebasó todos los límites que se puedan imaginar. Llegar a esa bajeza, a esa vileza, no tiene justificativo. Y después que conociendo la trayectoria delincuencial de Jorge Glass, le declare huésped, le declare invitado, porque en nuestra legislación internacional no es el huésped de una embajada, no hay huéspedes. Los recintos que tienen las embajadas, ya sea para la residencia o para la atención al público, son delegaciones diplomáticas con funciones específicas. Ahí no hay cuartos de invitados. Bueno, pero la alusión a Fernando Villavicencio causó del gobierno la declaratoria de persona non grata al embajador. Y como un efecto de acción-reacción, el presidente mexicano concede el asilo a Jorge Glass, a pesar de conocer todos estos elementos, porque así lo ha hecho público la Cancillería. A la Embajada de México se le proveyó de toda la información desde el mes de diciembre. Entonces, ¿usted está convencido que lo de López Obrador fue una provocación al Ecuador? Una provocación. Y además, ¿cómo puede conseguir el asilo? Si hay norma expresa que prohíbe que se dé asilo político a una persona que tiene cuentas con la justicia. Y si Jorge Glass tenía 2 sentencias de ejecutoriada, estaba cumpliendo una pena. Es más, se descubre de que sale en libertad por el pago de $250,000 que un narcotraficante que ahora está muerto pagó para que salga en libertad. Si sabía todo eso, ¿por qué lo hace? Es decir, no le importó romper la ley, los convenios, para simplemente salirse con la suya, porque hay que recordar que México también ya dio asilo a una cantidad de correístas que están allá, comenzando con la señora Gabriela Serenera y otra cantidad de ex correístas que están viviendo ahí, el señor Patiño. Entonces, aquí hay lo que se llama esta compensación de ilegalidades. Tanto el uno como el otro cometieron ilegalidades. No se justifica ni a México ni a Ecuador que hayan hecho eso. Bueno, en este marco el señor López Obrador, usted le ha visto toda la semana, fue hasta la OEA y al parecer no le gustó la decisión de la OEA. Al día siguiente fue hasta la Corte Internacional de la Haya para que la Haya le disponga a las Naciones Unidas que expulsen al Ecuador. Las Naciones Unidas no se demoraron nada, su secretario general, en decir, aquí en las Naciones Unidas nosotros hacemos lo que debemos hacer y será cuestión de los miembros el considerar o no la expulsión del Ecuador. Entonces, ¿usted cree que ha habido coherencia en el manejo diplomático de López Obrador? Tomando en cuenta que la diplomacia de México ha rivalizado con la del Brasil y la de la Santa Sede como una de las más supinas del mundo. Hay que recordar que el señor López Obrador está en campaña política.
y lo que busca es posesionar a su candidata. Entonces hace cualquier de estas barbaridades porque no es aceptable, ni lícito, ni coherente que vaya a las Naciones Unidas y diga que presente esta demanda hasta que el Ecuador pida disculpas para ellos proceder con el daño moral. Esas palabras dichas por un presidente significa que ni siquiera tiene asesoría. El daño moral es personal, no puede ser de un Estado. México no puede demandar por daño moral, pero para que ustedes vean que este señor o está divagando, o como lo hemos visto en la serie de declaraciones que él hace diariamente, anda confundido, o es por su edad, o es por su... pero para eso tiene a la canciller, pues. Pero nuevamente la canciller es una bióloga, no es una abogada. Que Ni está diplomática. Ni diplomática, pero nuevamente está quedando tan mal. México, que ha tenido una muy buena delegación diplomática a todo nivel, pero ahora queda en ridículo. Son los propios mexicanos los que le están criticando, y esos hechos lamentablemente nos favorece a nosotros, porque eso no puede hacer un país. Entonces yo creo que las cosas tienen que calmarse, y lo que ha hecho el presidente Noboa ahora es, bueno, señor, sentémonos a conversar. Es bajar las tensiones. Sí, porque hay que recordar también que esto no es de ahora. ¿Por qué el Ecuador no forma parte de la Alianza del Pacífico que lo conforman Chile, Perú, Colombia y México? Por la oposición de México y del señor López Obrador. O sea que él siempre tuvo una animadversión contra el Ecuador, que es muy grave. Este señor, a pesar de que el Ecuador tiene una serie de convenios, se le vende una serie de productos, hemos tenido buenas relaciones, el pueblo mexicano es muy querido. Es muy aceptado. Además, el pueblo ecuatoriano va a pasar sus vacaciones allá. Dice que mandamos 60,000 ecuatorianos cada año, de los cuales 40,000 serán turistas. Bueno, los 20,000 ya sabemos que van para cruzar la frontera. Le vendemos la tercera parte del cacao ecuatoriano, le vendemos todo. Entonces yo creo que el señor López Obrador cometió errores garrafales que afectan a un país como es precisamente el Ecuador. El día de hoy tenemos la presencia de Natasha Rojas, ex candidata a alcaldesa de la ciudad capital, y vamos a hablar un poco de eso, de nuestra capital. El programa es Quito TV y vamos a iniciar por ahí. Natasha, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, un gusto poder compartir este espacio tan importante para nuestra ciudad, de análisis de una diversidad de temáticas que cada vez, creo yo, requieren ser profundizadas. Quito es una ciudad tan grande y los problemas son tan grandes que realmente requieren de un análisis permanente de esa problemática. Dentro de esa problemática, ¿qué evaluación podemos hacer? Y estamos cerca, el próximo mes, y es un año de alcaldía o de gestión municipal por parte del alcalde Pavel Muñoz, y esa problemática vemos que está siendo atacada, se van planteando soluciones. Estoy hablando en términos generales, puede ser que existan casos puntuales que sí se vayan solucionando, pero en términos generales, ¿está siendo atacada o realmente vemos una ciudad cada vez con mayor número de problemas? Bueno, cuando una ciudad crece, la problemática de la ciudad también crece, y esa es una tónica que se presenta aquí en Quito, en el Ecuador y en el mundo. Yo creo que en general no han sido resueltos los problemas fundamentales que tiene nuestra ciudad en la actualidad. Por ejemplo, el tema o uno de los aspectos que se planteó en la campaña electoral, que tiene que ver con la generación de fuentes de empleo a través de la entrega de créditos a los sectores más vulnerables. Eso no ha pasado hasta el momento, casi un año. Hay experiencias, pero son muy mínimas en torno a lo que se planteó en la campaña electoral. El segundo elemento tiene que ver con la seguridad. Tú no encuentras realmente una acción desde la municipalidad fuerte en lo que significa las medidas de prevención. Esto no significa que no hayan pintado las UPC, contribuido en la recuperación de las UPC, pero ya en lo que significa la prevención, las políticas preventivas en la recuperación del espacio público, generación de oportunidades, fortalecimiento de los distintos proyectos, tampoco encuentras de esta manera. Incluso dentro de la obra, por ejemplo, se creó el corredor seguro, el que va entre las universidades, y la misma noche que lo inauguraron estaba vandalizado, es decir, un corredor seguro que no es seguro.
Totalmente de acuerdo. Si te vas a los temas de movilidad, un paso importante es el tema del metro, que no es una obra de la actual alcaldía, que es una obra que al fin se inauguró luego de más de 10 años, se logró inaugurar en el metro de Quito. Y que es parte de un sistema. Que es parte de un sistema, pero que, de paso, no tienes todavía el sistema integrado, ¿no es cierto?, para la utilización del metro. Por ejemplo, muchas personas, principalmente de los sectores populares, no utilizan el metro. ¿Por qué razón? Si tú vives en la Ciudadela Ibarra y trabajas en Cotocollao, tienes que de la Ciudadela Ibarra coger un bus al metro que te cuesta 35 centavos, más 45 centavos del metro, más 35 centavos desde Labrador hasta Cotocollao. Es decir, estás hablando de 35 y 35, 70 centavos, más 45 centavos, $1.15 si no me equivoco. Prefiero seguir tomando el trole. Es decir, muchas de las personas, por supuesto, prefieren utilizar el trole, que es un solo sistema y que con 35 centavos te movilizas en toda la ciudad. Imagínate, son más de $2 si utilizas de ida y de retorno el metro. Ahora, por supuesto que muchas personas utilizamos el sistema de Metrobús porque es muchísimo más rápido, pero si hablamos de los sectores populares en Quito, no te olvides que en el Ecuador 1.900.000 personas viven en condiciones de extrema pobreza, es decir, con $1.69 cada día, no van a utilizar esas personas, por supuesto, el metro, o las personas que viven en condiciones de pobreza, porque realmente lo que podrían gastar en esa tarifa que no está integrada y que esa es una deuda que existe de la municipalidad es sumamente caro. Podría decirse sí, pero se ahorrarían tiempo. Sí, podemos dar la respuesta. Cuando no tienes recursos económicos puede ser sumamente económico que simple y llanamente no puedes acceder a ese servicio. Entonces son elementos, se requiere urgentemente todo este proceso de integración del sistema. Y el otro elemento que digamos es uno de los aspectos por los cuales fui invitada a este programa tiene que ver con el tema de los riesgos en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Y tiene que ver en este ámbito, bueno, hacerle una pregunta al municipio de Quito, ¿qué hizo en relación para la prevención de los aluviones? Y el tema concreto es que se pudo prevenir una emergencia que fue anunciada. El INAMI estableció que va a existir intensidad en lluvias, por lo tanto se debió tomar las medidas adecuadas en ese momento, y vale tomar en cuenta un aspecto que a nivel internacional el mundo en tema de riesgos planifica en base a pronósticos, y si existía un pronóstico que iba a haber una intensidad de lluvias, se debía tomar medidas adecuadamente. De acuerdo a los expertos, porque yo no soy experta en el tema de riesgos, pero de acuerdo a los expertos en riesgos, lo único que usted no puede prevenir y usted no puede tomar medidas es cuando se presentan terremotos, porque simple y llanamente no se conoce. No existe la previsión, no existe un instituto, nadie puede predecir, ¿no? Así es. Tú conoces esta parte alta de la ciudad, seguramente, Natasha, por tus recorridos dentro de las campañas electorales, por interés incluso, porque si te estás postulando a un puesto como fue el de alcaldesa de Quito, el conocer, el palpar y ver las posibles soluciones. ¿Cómo es esta parte alta de la ciudad? Yo no la conozco. Son prácticamente las quebradas naturales que en algún momento son interrumpidas porque ya se subió el límite de cota, por ejemplo, en tema de construcciones, está limitado por construcciones, y sobre eso hay que hacer estructuras que contengan estos deslaves. Bueno, hay varios elementos. Tú conoces que no ha habido una planificación en el crecimiento de la ciudad. Sin embargo, también tú encuentras que, por ejemplo, muchísimo antes que vayan los nuevos habitantes estaba la comuna, el sector de la comuna, sector que tienen miles de años viviendo en ese sector. El tema concreto que se presenta de acuerdo a los propios vecinos y vecinas, porque nos hemos reunido con varios vecinos, por ejemplo, Amparo Sicha, por ejemplo, Pilar Tupiza, que son dirigentes del sector, Michelle Cajamarca, Lady Romo, entre otros vecinos y vecinas que viven en la zona, y realmente llama la atención algunos elementos que debe ser aclarado por parte del municipio de Quito. Pero ¿qué es lo que plantean los vecinos? Que se llamó al 911 y al municipio y no se tomó inmediatamente
estableciendo esta preocupación que ya se venía este aluvión y no se tomó medidas inmediatamente. Ellos llamaron, es decir, ¿cuánto? ¿Un día, 2 días antes? No, el momento que se presenta, ellos llaman y anteriormente también han estado informando y no hay una acción inmediata desde la municipalidad, como dicen los vecinos. Yo recuerdo y me quedó tan grabado este elemento de la vecina que perdió a su hermano, que falleció su hermano y recorrió por las redes sociales que decía, si nos hubiesen hecho caso y atendían lo que nosotros decíamos, hubiesen cerrado las calles y no hubiese pasado esto. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Miedo a la vista, artículo de Simón Espinosa Cordero. Vivir para ver un cielo de negros nubarrones. Mamita, está lloviendo sin parar desde Acefú, dijo un chavo ecuatoriano. Nosotros ahogándonos, ellos, los sapos, cantando a la luna su ideología y poniendo sus huevitos en todos los rincones. Oyendo esto, el Chapulín Colorado dijo, chavito, siempre desinformado, con mis antenitas de vinil escucho muchas novedades. Se viene conformando en nuestra región una multinacional constituida por delincuentes sin patria, audaces e inmorales. No te entiendo, Chapulín. Con mis pastillas de chiquitolina te diré, chavito, que los fuertes nexos con las mafias asiáticas para posicionarse de grandes espacios físicos y políticos de la geografía, en donde instalarán sus perversos negocios y sus conductas inmorales, saqueos de las economías estatales y narcotráfico, con sus sangrientas derivaciones, están convirtiendo la región en un infierno. Desafían los valores establecidos para reducir a andrajos la ley y las democracias. Están bien organizados, tienen sus jefes máximos, subjefes, operadores, muy armados, activos, saben cuándo estar quietos y cuándo ponerse activos, desprecian el derecho nacional e internacional, tienen mucho dinero y no observan las normas del Estado cuando no están a su servicio. Escuchando este diálogo, un profesor Girafales de Píllaro sacó las consecuencias. Esto explica el porqué de la embestida narcodiplomática que soporta nuestro gobierno, el que goza del respaldo de la comunidad internacional no contaminada con esta fiebre y de la ciudadanía ecuatoriana noble y convencida de que para defender sus fueros atropellos deberá, junto a su presidente y a sus instituciones del orden, entender que frente a un dilema insuperable hay que ir por la opción correcta, tal como nos sugiere una frase sin tiempo ni espacio. Tras las tinieblas la luz, por la razón o por la fuerza. Artículo de Simón Espinosa Cordero. La demanda de México. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Es difícil predecir cuál será el curso que siga la crisis entre Ecuador y México. Si en algún momento se pensó que este diferendo podría superarse por la vía del diálogo, tal como lo había exhortado el Consejo Permanente de la OEA, esa vía parece haberse cerrado o estar muy lejana. Cierto es que aún están muy frescos los eventos que llevaron a la ruptura de relaciones y que probablemente se necesite un tiempo para bajar las aguas. Pero la demanda que ha presentado México ante la Corte Internacional de Justicia y su descabellado pedido de que el Ecuador sea expulsado de dicho organismo no abonan a una solución amigable, sino que echa leña al fuego. El artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas contempla la posibilidad de que un Estado miembro sea expulsado de su seno. Pero la Carta exige que dicho Estado haya violado repentinamente los principios contenidos en ella y que la expulsión venga resuelta por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Solo así podría el Ecuador ser expulsado de la ONU. Hay escasos precedentes. Yugoslavia en 1992 fue suspendida por la Asamblea General. Sudáfrica fue expulsada en 1974
pero luego readmitida, y está el caso especial de Taiwán 1971. Ecuador está lejos de haber incurrido en la infracción contemplada en el citado artículo de la Carta. ¿Por qué México ha hecho entonces tan absurdo petitorio? Probablemente haya pesado en ello el proceso electoral interno, así como su interés por captar la Secretaría General de la ONU, cuya elección se acerca. No será fácil dialogar en esas circunstancias. Buscar la humillación del otro y usarlo como un trofeo no es el camino para restablecer una amistad. Es más, a los magistrados de la Corte en La Haya no les hace gracia ser utilizados con fines político-electorales. Hay que añadir, sin embargo, que México, con su demanda, ha abierto la puerta para que el Ecuador exponga la otra cara de la moneda de esta lamentable crisis. El artículo 80 del reglamento de la Corte expresamente reconoce que ella podrá admitir contrademandas o reconvenciones por parte de los estados demandados. Si bien habrá que analizar su pertinencia en el presente caso, no es menos cierto que los estados recurren a este mecanismo procesal. Hubo algunas reconvenciones entre 1950 y 1952. Luego dejaron de usarse para reaparecer en varios casos a partir de 1997. Como dice el tratadista Sean Murphy, las contrademandas contribuyen a que la Corte Internacional tenga una visión más balanceada sobre la conducta de las partes. Hay, pues, mucha tela que cortar. Las violaciones al derecho internacional cometidas por el gobierno de López Obrador fueron graves. Ellas no pueden ni deben permanecer impunes. Como lamentablemente no se ve que exista por el lado de ese gobierno un afán conciliatorio, a nuestro país no le queda otra que emprender una agresiva política internacional. Debemos responder ante el frenesí del presidente mexicano y los delirios insaciables del traidor de nuestra patria. La alternativa de no hacer nada no es una opción aceptable. Cierto es que nuestra crisis con México, con el correr de las semanas, probablemente vaya quedando de lado ante la vorágine de los conflictos globales que se avecinan. La agresión de Irán es solo el comienzo, pero ello no disminuye la importancia del problema. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en diario El Universo. Noticias internacionales. El cambio climático causa el cuarto blanqueamiento masivo de los arrecifes de coral del mundo. El calentamiento de los océanos está causando daños potencialmente devastadores a los delicados arrecifes de coral de todo el mundo. Un grupo de investigación internacional dice que se ha producido blanqueamiento de corales en las aguas de al menos 53 países, incluida la Gran Barrera de Coral de Australia. The climate projections predict that every coral reef on the planet is going to experience bleaching every year sometime between 2040 and 2050, and that's based on the rate of warming we're seeing right now. Now, what makes this so alarming for everybody is just the scale in terms of the magnitude of the heat stress that we're seeing. So this, the severe nature of just how hot the oceans are and have been now for, over a year is really unprecedented in any record that we have. So I would say people are very, very alarmed. Es el segundo evento importante de este tipo en los últimos años. El coral puede recuperarse del blanqueamiento, pero si es grave y duradero, arrecifes enteros pueden morir, lo que sería un desastre para toda la vida marina que depende de ellos. Rafael Grossi, director de la OIEA. Nos estamos acercando peligrosamente a un accidente nuclear. El director de la OIEA advierte de la proximidad de un accidente nuclear en Zaporilla. Rafael Grossi aseguró que un accidente nuclear en la central ucraniana de Zaporilla sigue siendo muy real. Sus comentarios se producen una semana después de un ataque con drones a uno de los 6 reactores nucleares de la central. We are getting dangerously close to a nuclear accident. We must not allow complacency to let our roll of the dice decide what happens tomorrow. We must do everything in our power today to minimize the risk of an accident. The 5 principles established in this very chamber 1 year ago must be adhered to.
El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, insistió este lunes en unir la ayuda a Ucrania con la ayuda a Israel y Taiwán. Ante una rebelión abierta de los conservadores que se oponen ferozmente a ayudar a Ucrania, Johnson dijo que presionaría para conseguir el presupuesto necesario. Israel sopesa cómo responder al ataque iraní. El Gabinete de Guerra estudia cómo ejecutar un ataque contra Irán. Hay discrepancias en el gobierno de unidad israelí, aunque la presión de Estados Unidos está consiguiendo que se baraje un ataque que sea duro, que sea dañino, pero que no desate una guerra regional. Una posibilidad sería una agresión contra la economía iraní, por ejemplo, atacar las plantas petrolíferas o los puertos en el Golfo Pérsico. Un día después del ataque de Irán, las calles en Jerusalén están más vacías de lo habitual. Pero la vida ha vuelto a la normalidad, las tiendas están abiertas y los israelíes acuden a sus puestos de trabajo. No creo que Irán pueda hacer ningún daño a Israel. Nuestras fuerzas aéreas son muy fuertes. Nuestro escudo antimisiles es muy fuerte también. Los israelíes confían en su sistema de seguridad, pero la gran pregunta ahora es cómo responderá su ejército al ataque del pasado domingo. Espero que Israel bombardee sus instalaciones petrolíferas para que la situación económica en Irán empeore. No debe ser económico, tiene que ser un ataque militar, o eso es lo que creo, porque si no, no estarán aterrados y debemos enseñarles que deben temerle a Israel. Los analistas no creen que la respuesta vaya a ser inmediata. Podría ser un golpe, dicen, pero que no provoque ni daños a la población, ni sea una agresión directa contra el régimen militar de los guardianes de la revolución. Hay posibilidades de que sea un ciberataque para paralizar los puertos o paralizar las gasolineras, y podrían hacer mucho más. Y termina otro día sin conocer cómo Israel va a contraatacar a Irán, aunque una filtración al canal 12 israelí asegura que el Gabinete de Guerra ha decidido dar una respuesta clara y fuerte para demostrar que no tolerará otra agresión de este tipo en el futuro. Pilar Cebrián, Voz de América, Jerusalén. Tras la pelea en el Parlamento de Georgia, las protestas se trasladan a la calle. Cientos de personas partidarios de la integración en la UE protestaron hasta el amanecer de este martes en la capital de Georgia, Tiflis, contra el divisivo proyecto de ley sobre agentes extranjeros, horas después de que los legisladores protagonizaran un violento debate con puñetazos y altercados en la sede del Parlamento. Al menos 14 personas fueron detenidas por la policía antidisturbios. Georgian citizens are protesting against law which they claim mirrors Russian legislation and contradicts Western values. Georgians fear that adopting this law will threaten Georgia's integration with the EU. That is why they decided to demonstrate and express their desire to be a part of the European Union. El borrador del proyecto propuesto por el partido gobernante Sueño Georgiano exige que los medios de comunicación y las organizaciones sin ánimo de lucro registren su estatus de estar bajo influencia extranjera si más del 20% de su financiación procede de fuera del territorio nacional. მიზანი არის რომ ქართულმა ხალხმა იცოდეს სადმით ის ასეულობით მილიონი დოლარი და მაგალითად, როდესაც ხედავთ ჩვენ ბრძოლას პოლიტიკურ ველზე გადასულს NGO სექტორის მხრიდან, ორჯერ რევოლუციაში მონაწილეობას და აი შესაბამის მოწოდებებს. Quienes se oponen a la medida dicen que aprobar la ley obstaculizaría el objetivo de Georgia de unirse a la UE, que el año pasado le otorgó al país el estatus de candidato a la adhesión. რუსული კანონი საქართველოს ევროკავშირის გზას ჩახერგავს და არსებობს საჯარო განცხადებები იმ ხალხისა, რომელმაც წლის ბოლოს უნდა შეაფასოს ქვეყანას აქვს თუ არა წინსვლა. და ეს ხალხი დღეს საჯაროდ საუბრობს, რომ რუსული კანონი არ არის თავსებადი ევროკავშირის სტანდარტებთან. El lunes la violencia se apoderó del Parlamento de Georgia durante el acalorado debate sobre la controvertida ley.
Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.